la cerrajería ya ingresé como a los 18 o 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Estimados oyentes del Purgatorio a través de Forever en nuestro dial 92.5 FM. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Esto es el Purgatorio y hemos invitado a César Febres Cordero, analista político, para ir haciendo las proyecciones, las lecturas pertinentes de cara a las próximas elecciones. César, bienvenido al Purgatorio. Buenos días. Buenos días, Jorge. Un placer estar con ustedes. Igualmente, César, gracias por tu deferencia. Es menester, es obligatorio, condición sine qua non, empezar por el asesinato de Fernando Villavicencio en los últimos días. Esto se cometió el pasado miércoles en horas de la tarde en medio de un meeting y cómo eso puede alterar el tablero electoral, más allá de que todos sabemos en materia de encuestas, cada candidato, cada agrupación política entra a esa superficie de la subjetividad, ¿no? Cada uno con sus cifras, cada uno con sus ascensos, pero esto sin duda desbarata lo que había al inicio y podría generar un nuevo panorama a pesar de que estamos a pocos días de las elecciones. Bueno, sin duda, el impacto en la democracia en sí es gravísimo. Para las elecciones, por más de que es algo más coyuntural, más inmediato, es más difícil medirlo, o por lo menos esbozar. El voto de Fernando Villavicencio, ¿a dónde irá? ¿Se irá a un candidato sucesor que debería ser designado según el Código de la Democracia? No debería, podría. Pues el movimiento construye, si es que lo designan. Se irá a un candidato que logre una convergencia de unidad, a un candidato que ofrezca mejor seguridad a los votantes, ahora que nos vuelven a mostrar que vivimos una tremenda crisis de inseguridad cada vez peor. ¿A dónde irá? Eso es muy difícil de leer, muy difícil de interpretar. Y depende mucho de la efectividad con que también puedan aprovechar los candidatos las circunstancias, ¿no? Pero lo que queda en evidencia para mí, más allá de lo obvio, que nuestra democracia ha sido golpeada, que ahora el narco se ha metido a lo nacional, no solamente a lo local, y más allá de los cálculos electorales que son muy difíciles de hacer ahora, hay algo que hay que reconocer y es el nivel del Estado. No podemos confiar en nadie. ¿Qué pasa que un candidato acompañado de un dispositivo de seguridad muere? ¿Qué pasa que el sicario que lo asesina no va al hospital? El presidente nos dice que va hacia dirección a un hospital y muere en fiscalía, en flagrancia. Por lo menos eso es lo que se supone, lo que se ha visto por videos que han visto ciertos medios de prensa, lo han revelado como la hora. Entonces hay varios elementos aquí, varios efectos, ¿no? El electoral, que podemos plantear bastantes posibilidades, bastantes escenarios, pero no es claro. El de la democracia, que es gravísimo y evidente, y el complejo, que es cómo el Estado ha fallado, o bien por negligencia, o Dios no quiera, pero es una fuerte posibilidad, por una infiltración, una penetración del narco. Esos son los tres resultados principales de este terrible, cruel, cobarde asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, un poco para ir evacuando el tema del asesinato y meternos de lleno al análisis electoral. De acuerdo a los videos que trascendieron, César, aparentemente una persona que estaba en medio de sus simpatizantes, con una chompa color blanco, se va moviendo y desplazando en torno al grupo y aparece de pronto a la altura del capot y empieza a disparar. Ese sería un gatillero, el otro del lado o del flanco izquierdo, porque se escucharon más de 15 y hasta 25 detonaciones. De todas esas, tres alcanzaron la cabeza de Villavicencio, según uno de sus asesores, Pablo Orellana, en materia de comunicación. Entonces, aquello implica una infiltración, porque en el anillo de seguridad lo iban acompañando, de hecho, hasta iba del brazo de uno de los custodios,
pero las detonaciones empiezan ni bien se sienta en la cabina de esa camioneta. No, así es. Ahora no podemos tampoco tomar el rol de experto forense, pero sin duda podemos expresar lo evidente. Es bastante raro cómo muere él. Es bastante difícil imaginarse que con la seguridad que estaba ahí fue tan fácil penetrar ese dispositivo de seguridad. Y vale la pena hacernos la pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué me preocupa? Que el gobierno nacional en su cadena, más allá de lo poco que ha podido esclarecer sobre la manera en que murió uno de los gatilleros, que fue capturado, el gobierno también habló de nuevo de organizaciones delictivas disfrazadas de versiones políticas, que suena a teoría de conspiración dirigida a una de las candidaturas. Cuando la primera preocupación, y yo no digo que sean unos santos, pero la primera preocupación del Estado debería ser averiguar qué pasó dentro de las filas de la policía y de las Fuerzas Armadas que fallaron rotundamente y buscar responsabilidades de nuevo, sea por negligencia o sea porque estaban comprometidos con oscuros intereses. Y no estoy atacando a las instituciones, estoy atacando a figuras dentro de ellas y diciendo que las instituciones de nuevo necesitan, porque se lo he repetido varias veces, ser limpiadas, purgadas. Eh, y vamos a ver muchas cosas más con el paso de los días. Vamos a tener que también como ciudadanía, ¿no? Tratar de, si no evadir, mejor aún rechazar los bulos, ¿no? O lo que pudiesen ser bulos, porque por ejemplo tuvimos un supuesto video de los lobos que ya un medio lo desmintió. ¿A quién le interesaba sacar ese video con ese audio? Difícil saberlo ahora, pero alguien tuvo que sacarlo por alguna razón. No creo que haya sido una broma, ha sido una broma muy cara. Sale un supuesto audio de la viuda de Fernando Villavicencio diciendo o reclamando que al general Carrillo lo sacan por detrás, bien escoltado, y hacia la calle, en un vehículo no blindado va Villavicencio, que un poco más lo han hecho matar, en otras palabras, y luego sale el Movimiento Construye a decir que es mentira, que ha estado en contacto con la viuda y que eso es un invento. Ese es otro problema que estamos enfrentando gravísimo, y el Estado ecuatoriano tampoco quiere hacer, o tampoco entiende, o tampoco capacidad tiene, que no puede salir a decirnos con, digamos, los recursos que ya tiene la inteligencia del Estado y la seguridad del Estado, decirnos esto es verdad, esto es mentira, hemos identificado esto en tal video. Y yo siento que eso es, los efectos de eso van a ser graves para esta campaña electoral, sí, pero para el resto de nuestra historia en el mediano y corto plazo de nuestra democracia, el impacto va a ser profundo profundo, porque la manera, demuestra primero que es fácil sabotear un proceso, es fácil meter las famosas fake news que se van a esparcer con rapidez, que es fácil llegar a alcanzar y acabar con la vida de un candidato, que el Estado no tiene la capacidad de respuesta, y todo eso es una mala combinación, una mala receta. Así es, en todo caso, ojalá esto pueda ser esclarecido. Por allí Lazo ha pedido el apoyo, el soporte del FBI de Estados Unidos. Entiende que también ya se encuentra en el país por estos días una delegación de la Organización de Estados Americanos. Ha habido todo un movimiento a nivel internacional porque es un magnicidio, algo que también sucedió en su momento en los 80, en la época de Pablo Escobar, con Luis Carlos Galán, en México lo propio, y muchos se preguntan si esto podría continuar. Uno, dos, si hay o no garantías para el próximo 20 de agosto. César, porque bien señalabas tú, aquí más que un tiro o varios tiros que acabaron con la vida de un candidato, es el tiro de gracia que se le pretende dar a la democracia. Y eso, por un lado. Por otro, las garantías de seguridad para ir a las urnas el próximo domingo 20 de agosto, más de 13.600.000 electores empadronados. ¿Crees que hay garantías en estas circunstancias? No, no las hay, pero nos enfrentamos a la fuerza imperante de la ley. No podemos ser arbitrarios con ella. No podemos deslegitimar un proceso electoral yéndonos en contra de la norma expresa. Y ya varios juristas han explicado que el Código de la Democracia no permite cambiar esta fecha, la fecha de las elecciones, las fechas sobre todo de las elecciones
sin dar una seria posibilidad de nulitar todo el proceso, pero una de las causales para hacerlo nulo, ¿verdad? Y empujar el debate también, pues según la norma parece bastante complicado, bastante riesgoso para el proceso. Entonces sí, las vidas de los candidatos están en riesgo, pero no es una buena solución aplazar esto, o porque pone en peligro el proceso. Si el proceso tuviera que empezar de nuevo, significa alargar varios meses el gobierno de Guillermo Lasso, lo cual es una posición inaceptable para el resto de la clase política. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro lo quieren todavía ahí. El estado anímico del país es terrible, los índices de aceptación de gobierno son bajísimos y realmente han demostrado que ser un gobierno muy, muy, muy incapaz. Entonces yo siento que lamentablemente hay que asumir que está ese peligro latente. Las campañas tienen que tomar las medidas necesarias, que no son fáciles, que son complicadas de montar y que son caras, pero cruzando los dedos, no, que el Estado también haga su trabajo y les dé verdaderas garantías. Pero yo digo, y coincido con otras voces que exigen que debería salir ya el ministro Zapata, y probablemente mucha gente más del gabinete y mucha gente más de la cúpula policial y militar, porque esto es el colmo. De hecho, es uno más, ¿no? Desde el caso Bernal y el caso León de Troya es una y otra decepción, en los radares una y otra decepción, Don Nasa una y otra decepción, pero esto ya, si esto ya no es el colmo, no sé cuál es el límite y estamos sentando un muy mal precedente. O sea, el control político se lo usa tanto en este país. Esta asamblea se fue de largo con los juicios políticos. Esta asamblea se fue de largo con los pedidos de comparecencia de los ministros y funcionarios. Pero ahora, claro, no hay asamblea para que haga un juicio político, pero ahora que deberíamos nosotros de verdad pedir la salida de un ministro, estamos todos pasmados y no creo que el gobierno lo vaya a hacer. Es terrible. Ahora, vamos de lleno a las propuestas y a las posibilidades de estos que están en un cabeceo por el segundo lugar. Y de hecho, Villavicencio había entrado a esa superficie a batirse con Otto Sonnenholzner de Actuemos, con Jaco Pérez Guartambel de Claro que se puede, y hoy con el asesinato del único candidato que tenía un discurso de confrontación antimafias, anticorreísta, técnicamente eso debería de entrar a una balanza, a un péndulo, porque tanto Sonnenholzner como Pérez han preferido el discurso de la concertación, de proponer y no protestar, de plantear y no cuestionar. Entonces, allí viene ese discernimiento que en efecto no es tan fácil, César, pero al final de la noche estamos hablando de un tercero que supuestamente ha ido creciendo, galopando poco a poco, y es Jan Topic, a propósito de uno de los temas medulares en esta campaña, seguridad. ¿Crees que allí, en ese clivaje, podría haber alguna sorpresa finalmente? Es verdad que Fernando Villavicencio estaba entre los candidatos competitivos, aunque las encuestas que realmente lo ponían arriba eran pocas, y de hecho una de las encuestadoras, una que ha quedado desprestigiada en años recientes, pero incluso las encuestas que lo ponían un poco debajo, igual era muy competitivo. Y hay que reconocer que en estas elecciones, como estaban las cosas, estar tercero y cuarto no te hacía imposible despuntar. Primero, recordemos que en las elecciones en general y las de este país también, mucho se decide la última semana, mucho se decide el último día, que ahí había todavía un alto nivel de indecisión. Las encuestadoras te lo ponían por todos lados. Y que hay que entender, ¿no? Había encuestadores que recientemente les ha empezado a gustar, han habido, que han dicho muy bien, eliminemos de una vez el nulo en las encuestas porque no es voto válido, y de repente sales con una victoria en primera vuelta de Luisa González. Pero es que los niveles del nulo que han crecido en años recientes, generalmente no llegan al 20%. Entonces, si tu nulo en las encuestas está por el 30 y pico, es porque ahí se esconde un montón de indecisos. Encima tienes un montón de votos blandos en cada candidato. Gente que en las encuestas te dice, yo voy a votar por Pepito, Juanito, Marta o Josefina, pero están pensando en su segunda y tercera opción. Y quién sabe si va a cambiar de opinión. Entonces, en ese escenario, Vicencio podía crecer y dar una sorpresa. Todavía muchos pueden dar una, entre comillas, sorpresa. Muchas posiciones son delicadas y fluidas. Ahora, ¿quién se puede beneficiar? Miren, usted bien decía,
Jorge, que son Yacu Pérez y otros ONGs de los que más han llamado a la unidad, a la paz, a la concertación. Ambos, de hecho, hicieron insistentes llamados a eso el día del trágico asesinato del señor Villavicencio. Pero el tono del candidato Sonny Holder ha cambiado un poco, ya pasado eso, porque ha empezado a atacar al correísmo, le ha empezado a culpar no de la muerte de Fernando Villavicencio de manera directa, sino más bien por sus fallas en su política de seguridad, lo culpa de la situación actual que ha llevado en parte o en buena medida a esto, por más de que en un momento también dijo, bueno, pues esto puede tener hasta un partido detrás, no entro en detalle. Yacu Pérez creo que se ha mantenido simplemente por la línea de los llamados, aunque a diferencia de Carlos Sonejón, que hizo una rueda de prensa al principio, él esperó un poco más para hacer un anuncio más formal, y ya tienes a Jan Topic, que hizo un silencio de 24 horas, y luego dice, yo no quiero acuerdos y no quiero conversaciones, yo voy a actuar, y no podemos posponer las cosas, hay que debatir porque el país se merece un debate. Ahora, ¿a qué puede estar jugando el señor Topic, no? A ser de nuevo el candidato de la seguridad que va a capitalizar este golpe, ¿verdad?, contra la democracia, viniendo de la crisis de inseguridad. Pues también juega a decir, los otros políticos hacían un montón de mesas de trabajo y no llevaron a nada, yo soy el candidato de la acción. Pero es un arma de doble filo, porque la vieja política, y eso es lo paradójico, la vieja política para nosotros, el ecuatoriano, es las mesas que no llevan a nada, pero también los políticos que nunca trabajan juntos, que nunca se unen. Y es que una de las cosas que son, porque la inconsistencia es típica en el votante y típica también en el comentariado y típica en el discurso político. A las 10 de la mañana de un martes estoy gritando que cómo es posible que pasan hablando y nunca resolviendo nada, y al mediodía de ese mismo martes estoy diciendo que cómo así es posible que no se sienten a conversar estos politiqueros. Entonces, vamos a ver por qué lado le puede jugar esa postura de yo no quiero dialogar a Jan Topic. Y por supuesto, pero hay que mencionar a Luisa González, sí condenó estos hechos, suspendió un meeting que estábamos en ese momento en Quito, pero no ha respondido a los llamados a diálogo, y en cierta medida es lamentable, pero es entendible, porque mucha de la militancia de Villavicencio culpa al correísmo, y en una mesa de diálogo provocada por el asesinato de Fernando Villavicencio, pues podían haber reacciones duras contra ella, ni siquiera de los candidatos, hasta un público que hubiera podido atender o que se hubiera podido manifestar fuera del lugar de reunión, un tema bastante delicado, lamentablemente. Así es, incluso dentro de esos chauvinismos o conductas vernaculares, pueden haber fanáticos, ¿no? Como bien planteas. De hecho, el mismo día de la elección, por eso deben de doblar los dispositivos de seguridad cada uno de los candidatos, incluso la misma Luisa González, ella va a ejercer su derecho al voto en su domicilio, esto es en Canuto, allá en la provincia de Manabí, cerca de Chone. Pero ya un poco en la parte del contenido y que quedan pocos días para la definición. César, ¿qué estaría más cerca para este electorado que hoy se enfrenta a un escenario mucho más complejo, ¿no? Hay indignación, impotencia, y será que en ese momento habrá ahora sí una ponderación del voto, un discernimiento efectivo frente a lo que ha pasado, sin meternos en los apasionamientos, ¿no? De quién habría mandado a hacerlo, si fue una organización delictiva, si fue algún otro sector vinculado a la parte afectada por las investigaciones de Fernando Villavicencio. Bueno, no solamente hay que ver cómo va a impactar a la ciudadanía, que eso deberíamos esperar cuando no hay tiempo, ¿no? Sería interesante verlo medido en una serie de encuestas e investigaciones. En una campaña tan corta no va a haber tanto tiempo de hacer algo muy profundo. Lo que uno pudiese esperar es que la ciudadanía reaccione a esto pensando en que la crisis de seguridad es aún más importante de lo que pensaban hace unas semanas, ¿no? Que lo vuelve a poner de frente, por lo menos por las semanas ayer, por lo menos de cara a la primera vuelta, ¿no? En la mayoría de las encuestas, estas coinciden que primero es el bloque económico, justo después viene la seguridad, bastante más abajo la corrupción, pero igual muy considerable, ¿no? Entre los problemas que enfrenta el país para el típico ciudadano ecuatoriano.
pero esto va a darle más fuerza a la seguridad, va a hacer que se concentren más en el discurso de la seguridad, pero también va a hacer que cambie probablemente el tono de la campaña por lo menos por unos días, ¿no? Ataques frontales o ataques burlescos van a sonar muy fuera de tono en un momento que el país quiere paz. Sí los han habido, igual, desde el asesinato del señor Villavicencio, pero yo creo que probablemente con mucha menos intensidad que no hubiera esperado justamente en la recta final de la primera vuelta. Y esto es porque el país no está esperando eso y las campañas lo entienden. ¿Cuánto va a durar? Quizá no demasiado. Lamentablemente somos un país de memoria corta y ya en la segunda vuelta quienes queden ahí van a ir por el cuello. Lo lamentable es que el país probablemente va a terminar con una asamblea que un país maduro debería trabajar bien con eso, sin mayoría. Es difícil ver una mayoría, no imposible, pero difícil en esa asamblea. Y un presidente o presidenta que no sepa lidiar con eso y que ya venga con una campaña en la que ya manchada de sangre, ya teorías de conspiración de por medio, dedos señalando al gobierno, dedos señalando a candidatos, donde todo esté tan subido de tono, fuera de estos días que yo creo que va a bajar, pues no va a ser las cosas fáciles para quien gane. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y acceda a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Estamos en el Purgatorio con César Febres Cordero, él es analista político. Hablamos de esta campaña electoral que, como bien decía, no solo se acorta, sino que se ha teñido de sangre a partir de este crimen sin precedentes en el Ecuador. Creo yo que el último asesinato de un nivel similar fue el de el entonces diputado por el Movimiento Popular Democrático, Jaime Hurtado, cuando salía de las inmediaciones del Congreso Nacional. Asimismo, hubo detenidos, gente extranjera y demás. Ahora, para ir concluyendo, César, este debate también podría ser decisorio ante este porcentaje significativo de indecisos que se podrían esconder en esa votación de los nulos, porque parecería que esto estaría oscilando entre el 25 y 30%. El debate en sí, como muchos ciudadanos han expresado a través de los medios de prensa, casi nadie lo va a ver en las 3 horas enteras. No solamente es el Ecuador un país que consume menos, digamos, estos productos o medios más pesados. La sociedad actual lo hace mucho menos, y el Ecuador aún menos, ¿no? Pero eso no significa que la gente no vea el debate en sí. Mucha gente que ni siquiera va a ver un minuto del debate en su transmisión del día domingo va a prender su celular el día siguiente y la semana siguiente y va a ver un montón de clips. Entonces, todas las campañas van a sacar el momento donde su candidato luce como un hombre o una mujer muy inteligente que respondió hábilmente, o un momento en que atacan a su principal rival, o van a usar un momento de debilidad o de errores de otro candidato, y eso va a salir volando. Las píldoras van a estar por todos lados, va a aparecer dispensario médico. De eso se va a explotar. Y eso creo que puede influenciar. Hemos visto a lo largo de los años, incluso en épocas donde la gente sí consumía más estos debates enteros, como ciertas frases, ciertos momentos han ayudado a marcar elecciones, han favorecido a ciertos candidatos. Un recorrido de adelante para atrás en el debate de segunda vuelta de las últimas elecciones, el Andrés no mientas otra vez de Guillermo Lasso, que se viralizó y que tomó forma fuera de la campaña con canciones y memes y burlas y bromas, y que ayudó sin duda a la campaña de Lasso, debilitando la campaña del señor Arauz. Antes de eso,
Tuvimos, por ejemplo, en la campaña del 2006, en el debate de la Cámara de Comercio, el presidente Correa apareciendo como un economista con seguridad y Álvaro Noboa casi que haciendo el ridículo. Eso impactó fuertemente esa elección. Vámonos más atrás, el debate de Borja Febres Cordero. Un debate a un elevado nivel y muchos momentos memorables, pero ¿qué se le quedó a la gente en el 84 y hasta este día? Doctor Borja, míreme a los ojos. Entonces, esos momentos probablemente van a ser explotados y ahora que tenemos el Internet, van a hacerlo con mucha fuerza y planificación. Pero también está la espontaneidad. También puede ocurrir, las campañas lo saben, que sin que ellos identifiquen un momento importante, quizá Twitter, quizá Instagram, quizá los grupitos de WhatsApp, van a identificar un momento y ellos mismos lo van a hacer viralizar y eso puede tener un impacto interesante en los resultados finales. Y por el lado de la asamblea, este método de Webster que ahora se simplificó, ¿no? Lo que hizo fue estandarizar el mecanismo de distribución de escaños, porque antes era para la lista de los 15 nacionales, Webster, y para los 116 provinciales y también los de las circunscripciones del exterior de Hunt. A partir de este cambio que se dio para la última elección del 21, ¿crees que habría una distribución más equitativa, más ponderada y ya no grupos mayoritarios que se puedan unir incluso con tendencias políticas antagónicas, como sucedió en esta asamblea que descabezó Lazo? ¿Podría haber entonces ya algo más definido con proporcionalidad equitativa? O tengo entendido que el Webster ya aplicó para la última elección Y general. sí, la que ya se aplicó en el 21. Exacto. A ver, y es que también en este país es difícil de entender. Quienes criticaban el método de Hunt como una herramienta de correísmo para consolidar su poder hegemónico y autoritario y sacar no tanto más que la mitad de los votos válidos, pero terminar con 100 asambleístas en el 2013. Ahora parece que mucha gente de la vieja oposición lo extraña, pues, ¿no? Porque dicen que el Webster ha generado una tremenda dispersión. Yo no creo que esa haya sido realmente la culpa. Hay países con sus problemas. Colombia tiene al gobierno de Petro atascado, Chile tiene a Boric atascado y en Brasil las cosas son un poco mejores. Pero en general, con todas sus crisis, con todos sus estallidos, son países que han ido mucho mejor que nosotros en años recientes. Sus diputados y senadores son unos próceres al lado de los nuestros, ¿ya? Unos estadistas al lado de los nuestros. Y ellos tienen muchos más partidos allá. Pero esos partidos se unen en bloques y vienen desde procesos de primarias para las elecciones, están mucho más organizados. Y no ves tantos escenarios como los de acá, donde la dispersión no tanto fue los 5 bloques, que me parecían bien divididos, porque tenías al correísmo, que es tu izquierda de la ola rosa latinoamericana, tenías a Pachacuti, que en teoría tenía que ser una centroizquierda ambientalista, indigenista, tenías a la izquierda democrática, una centroizquierda socialdemócrata, más hacia los estándares liberales del primer mundo, tenías al BAN, que era la derecha liberal conservadora de Lazo, y tenías al PSC, que se estaba moviendo hacia un centro, digamos, de la mano dura, pero el bienestar social y bajando los impuestos. Muy bien, ya una fórmula nebotista. Pero ¿qué pasó? La ID se partió en varios grupos. Pachacutic se partió en varios grupos. Del PSC se fugaron y fueron terminando al BAN, y del BAN salieron enemigos del gobierno como mencionó Saquicela. Todo un desorden. Claro, es que creo Entonces, yo que, perdón César, creo yo que en el tema de los bloques independientes que a veces empiezan a multiplicarse, ¿no? Acuérdate lo que pasó en el gobierno de Lenin Moreno. Al inicio era el bloque de la integración nacional y de pronto parió el VADI, ¿no? Y en todo ese andamiaje, en esa madeja que de pronto desestabiliza el gobierno, pero es básicamente por la consigna de condicionar, por no decir extorsionar al gobierno de turno. Y al final de eso viven algunos sectores políticos independientes. a ver, claro, pero no, sí, y sectores políticos e individuos en esa asamblea, extorsionadores, camiseteros y una serie de cosas más, diezmeros, pero es porque los partidos no funcionan como partidos. Yo creo que el problema estaba en eso. Primero que no representaban claramente un sector social, porque Pachacuti, que en teoría debía representar
en parte el reclamo del mundo rural de la sierra y el mundo indígena, y que gracias al voto de Yacu Pérez se abría a otros sectores y entraba a la costa, podía representar quizá el interés del campesinado de la costa, podía representar a los que no eran ni anticorreístas ni correístas, pero se iban hacia la centroizquierda más progresista, podía representar a varios sectores, nunca lo hizo. La izquierda democrática falló en ser eso. El PSC perdió su base de poder tradicional en Guayaquil. Estos partidos están totalmente desconectados de la sociedad. Entonces no podían ejercer su rol de representación. Estaban como delegados. Votabas y de ahí hacían lo que les daba la gana, después votar por ellos. Entonces la democracia ahí empezaba a degenerar. Y como también no había disciplina interna en los partidos, había un montón de fichas terribles. Como no había tampoco primarias para poder filtrar en los partidos, entraban también un montón de fichas terribles. O sea, eso puede ser una serie de cosas que se dan. Sin embargo, hay que reconocer, en el tema de la seguridad se aprobaron una serie de proyectos de ley, muchas veces con la influencia del gobierno, al menos inspirados, sino integrando proyectos promovidos por el gobierno. Se aprobaron con los votos de todos, incluido la UNES. O sea, que no era imposible trabajar en esa asamblea. Y que antes del juicio político se trató y terminó cayéndose el proyecto de inversiones del gobierno, pero se hubiera podido salvar seguramente con esfuerzo. O sea que esta asamblea terrible, igual demostraba que podía funcionar. Eso nos debe decir, ¿verdad? Que no tenemos que simplemente renunciar al legislativo, decir que todos siempre son unos mentirosos y que todos son unos ignorantes y que todos son unos vagos, muchas veces por no entender cómo funciona una asamblea nacional, ¿verdad? Deberíamos más bien ver qué poco funcionó, por qué funcionó y tratar de replicarlo, ¿verdad? Tratar de quitar lo malo y poner lo bueno, por más sencillo que suene. Es importante reconocer que algo bueno había y se debe construir desde ahí. Pero no podemos eliminar la asamblea. De hecho, gracias a Dios, ese impulso de quitar asambleístas se vino abajo en la consulta por la impopularidad del gobierno, porque no íbamos a sacar nada de eso. Son tan poco el presupuesto del país. Son ciudadanos honestos que probablemente no hubieran podido llegar ahí si es que, porque no era parte de las propuestas, pero siempre se repite, si se les bajaban los sueldos, ¿verdad? Y hubiera habido provincias que hubieran quedado con tan poca representación con esa reforma. Provincias muy diversas, pues entre lo urbano y lo rural, entre el blanco, el mestizo, el indígena, entre la izquierda y la derecha, entre el empleador y el empleado, y terminas con 1 o 2 asambleístas. ¿Cómo vas a representar esa diversidad? Entonces yo creo que soy optimista sobre las figuras que van a terminar ahí, pero sí creo que es importante que pensemos que hay que rescatar también esa institución. Bien, agradecemos la comparecencia de César Febres Cordero aquí en el Purgatorio. Definitivamente esta elección se va a definir entre 4 agrupaciones políticas con sus candidatos, 2 de izquierda, una extrema izquierda, otra una izquierda más ecologista, de concertación, y por el lado de la centro derecha, pues tenemos tanto al PSC con sus aliados, Sociedad Patriótica, Centro Democrático, y también Otto Sonnenholzner con Suma y Avanza. Vamos a ver qué sucede el próximo 20 de agosto. César, gracias por haber aceptado esta invitación. Un placer, Jorge. Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Igualmente con ustedes, hasta el próximo fin de semana. Un abrazo. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue de $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3106. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. Estoy agradecido. ¿Por qué? Porque voy a emprender. Estoy cumpliendo mi sueño como emprendedor. Estoy muy contento hoy. Con muchos agricultores estamos agradecidos. Apoyar esa base de la pirámide productiva. Más de $1.000 millones en créditos entregados. Miles de sueños cumplidos. Nuestro trabajo continúa. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Autorización número 3108. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.